Hola, muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a este ciclo de capacitación virtual, rehabilitación de elementos de concreto nuevos, que comprende 2 sesiones de webinars y hoy estaremos iniciando con reparación de hormigueos y desportillamientos. Recordemos que este espacio de capacitación se realiza a través de Campus Ultra, el programa de gestión de conocimiento de Cemento Ultracem, con el que buscamos generar valor e impulsar la productividad y la competitividad de todas aquellas personas que acceden a los distintos contenidos. Y que en esta oportunidad lo hacemos posible gracias a la alianza con SICA Colombia. Yo soy Lady Serpa, coordinadora de contenidos y comunidades en Cemento Ultracem, y hoy los voy a estar acompañando como su moderadora. Bueno, y quisiera que conocieran un poco más de quién es la panelista invitada del día. El turno hoy es para la ingeniera civil María Cristina Escobar, quien es egresada de la Universidad EAFIT con especialización en gestión de la construcción y gerencia de proyectos. Cuenta con amplios conocimientos y habilidades en áreas de planeación, evaluación y gestión, como en áreas técnicas. Tiene una experiencia de más de 15 años en el sector de la construcción y en el sector institucional, atención a proyectos de gran envergadura como centrales hidroeléctricas, plantas de tratamiento de agua potable y de plantas de tratamiento de aguas residuales. Y actualmente es especificador líder en SICA Colombia SAS. Bueno, quiero explicarles brevemente cómo va a ser la dinámica de este espacio. Luego de que la ingeniera termine su conferencia, vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas, así que ustedes pueden escribir sus inquietudes en la cajita del chat o en el icono de preguntas y respuestas que encuentran en la parte inferior de la pantalla para que la ingeniera inmediatamente les dé la respuesta. Yo la voy leyendo y ella va respondiendo. Y también van a encontrar una pequeña encuesta de unas 2 preguntas cuando finalice el webinar, así que ustedes pueden responderlas. Esa información nos va a servir muchísimo para tener una retroalimentación de qué tal les pareció el contenido ofrecido. Y bueno, en esta oportunidad de este ciclo vamos a tener 2 sesiones de webinars. Entonces, ¿cómo va a ser el tema de los certificados? Cuando culminemos el ciclo, que tiene 2 sesiones, nosotros vamos a revisar las asistencias. Si las personas asistieron a las dos, vamos a enviarles un certificado general con las 2 sesiones de cada uno de los webinars. Y en el caso de que solo hayan asistido a uno, pues les estaremos enviando el certificado únicamente con la asistencia del webinar al que ingresaron. Entonces, bueno, ahora sí, vamos a dar inicio al primer webinar de este ciclo, reparación de hormigueros y desportillamientos, a cargo de la ingeniera civil María Cristina Escobar, de SICA Colombia. ¿Qué tal, María Cristina? Buenas tardes. Hola, Lady, buenas tardes, muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Vamos a compartir hoy unos conceptos y un conocimiento sobre la reparación de hormigueros y desportillamientos. Vamos a revisar las definiciones, qué normativas aplican, cuáles son esas fases del procedimiento uno a uno que se debe llevar a cabo para poder hacer los tratamientos de esas afectaciones y cuáles son esas causas que pueden generar. Entonces, ¿qué son los hormigueros? Los hormigueros en el concreto son unos espacios o huecos, unos vacíos que quedan en el concreto endurecido debido a que no se genera un llenado pues completo por falta de un vibrado o por un tema del encofrado. Hay diferentes tamaños de esos hormigueros, pueden ser pequeños, medianos o grandes, e incluso pueden ser pasantes. Acá podemos observar un ejemplo de esos hormigueros en donde vemos que se pueden generar por diferentes acciones y que tienen esas implicaciones de que muchas veces nos va a quedar incluso el acero expuesto. Los desportillamientos son un deterioro o un maltrato que sufren los bordes, también en los concretos endurecidos y en la mayoría de los casos es debido a unos golpes o a afectaciones físicas manuales en donde se imprime una fuerza mayor a la capacidad pues, de resistencia que tiene ese concreto. Normalmente un desportillamiento es estético, ¿sí? Y
digamos que la reparación puede implicar acciones mucho más sencillas que las de los hormigueros. Hay unas normas que se deben tener en cuenta para poder buscar esa opción más viable, esa alternativa más funcional en el tema de las reparaciones. Entonces, existe la norma ACI, que es la norma americana del Instituto Americano de Concreto, es la ACI PRC 54623, y aquí encontramos toda una guía para la reparación del concreto. Existe también la norma europea, la EN 1504. Esta norma consta de 10 partes, y en esas 10 partes lo que se trata de explicar es el por qué se da una afectación, encontrar esa patología y luego definir esas acciones a realizar para poder solucionar la tensión o ese hormiguero o ese esportillamiento que se me está presentando en el elemento estructural. Estas son las 10 partes de las que consta la norma, y una parte fundamental y está resaltada es la número 9, EN 1504-9, que es donde se definen los principios generales para poder utilizar qué productos y qué sistemas en esa reparación del concreto. Y finalmente, contamos con otra norma también americana, que es el ICRI, y este es el Instituto Internacional de Reparación del Concreto, en donde nos dan toda una guía desde el tema de la selección y de la mano de obra que se tiene que tener en cuenta para la adecuada reparación. Encontramos entonces que se deben seguir unas fases o unos lineamientos para poder encontrar esos mejores procedimientos para poder realizar la reparación y la protección del concreto. Debemos conocer toda la información sobre la estructura. Esa información debemos saber esa historia desde la parte del diseño, poder llenarnos de la mayor información que se pueda, y cuáles van a ser esas condiciones a las que puedo acceder en el momento de la inspección. Luego existen los procesos de evaluación. Se deben hacer todos los levantamientos de las afectaciones o de las lesiones en las que se encuentra esa estructura de concreto. Se deben hacer ensayos, análisis y todas las identificaciones y evaluaciones de lo que puede ser esa patología que se debe atender. Finalmente, hay unos temas de estrategia, de dirección. Esto es toda la metodología de lo que se va a llevar a cabo para la reparación. Empieza una planificación de esos trabajos que se deben realizar y se da inicio al tema de los trabajos de reparación. Esos trabajos de reparación, pues finalmente ya hay una elección de producto, hay una adecuada selección de ese equipo a utilizar, y hay un acompañamiento de parte de lo que sería una interventoría o una supervisión técnica para el tema de calidad. Y finalmente se da pues esa aprobación o esa aceptación de esa reparación realizada. ¿Cuáles son esas causas más comunes que pueden generar estas afectaciones, que nos pueden generar hormigueros o que nos pueden generar desportillamientos? La gran mayoría de afectaciones se da porque existe una indebida colocación del concreto, es decir, posiblemente se hace un vaciado a una altura excesiva, existe un deficiente vibrado o puede también existir un excesivo vibrado, generar de pronto una segregación, y en eso pues digamos que todo el triturado se me va a ir al fondo y ahí es donde me empiezan a quedar unos espacios vacíos. El tema de los encofrados, de pronto que no sean estancos, realmente estancos, o que se me zafe de pronto una de los amarres de las corbatas con los que yo ajusto los equipos, aplicaciones de pronto deficientes del desencofrante,
temas de pronto que por diseño me lleven a un refuerzo excesivo dentro del elemento, una inadecuada dosificación o mezclas con dosificaciones que no se realizan de manera correcta, y temas de peso de esos materiales que hacen parte de esa mezcla, de pronto en malas proporciones. Y finalmente, pues está el tema de los impactos con excesiva fuerza. Y entonces, ¿por qué debemos reparar esas afectaciones que tenemos en las estructuras de concreto? Resulta que es importante siempre buscar que, según el diseño que se hizo para ese elemento, esa durabilidad pueda cumplirse en el tiempo. Es decir, yo tengo que evitarle a esa estructura de concreto o a ese elemento en concreto que de pronto reciba el ingreso de unos agentes que puedan ser agresores, desencadenando patologías delicadas dentro del concreto. Debo también buscar que siempre la rigidez de la estructura sea para la que fue diseñado. Entonces, con la reparación de estas afectaciones, yo puedo restituir la capa de soporte, la capacidad, perdón, de soporte de estas cargas de servicio. Y finalmente está el tema de la estética de la estructura, es restituir la apariencia y que genere seguridad en esos usuarios que están pues interactuando con esa estructura. ¿Cuáles son esas condiciones para que exista una adecuada reparación? Entonces, yo tengo que identificar qué tipo de reparación voy a realizar. Yo tengo que identificar si voy a hacer una reparación que es superficial o debe ser profunda. Yo tengo que analizar y tengo que saber esa área de reparación, cómo la puedo demarcar. Tengo que tener las dimensiones, la posición, tengo que tener el tema de los espesores. Tengo que tener identificado y todo el conocimiento de qué tipo de sustrato es el que tiene la estructura que voy a reparar, es decir, la condición del concreto y esas distancias que existen para poder hacer la colocación de la masa de reparación. ¿Qué tipos de productos se requieren para poder ejecutar la reparación? Tener en cuenta el tema de sostenibilidad, el tema de material particulado, el tema de ruido y el tema de los vertimientos de agua, si es al interior o al exterior, y cuánto es ese tiempo de ejecución que tengo para poder hacer un análisis adecuado de los costos. Luego de esto, yo lo que debo entender cuáles son esos tipos de productos que se requieren para el tema de la reparación. Entonces, de forma general, lo que vamos a requerir o a necesitar es puentes de adherencia, inhibidores de corrosión y morteros o concretos de reparación. Y entonces, ¿por qué vamos a necesitar ese puente de adherencia? Resulta que hay una norma que es la ASTM-C 881, que es la norma que me guía y que indica cuáles son esos sistemas adecuados de adhesivos epóxicos para el concreto. Cuando yo utilizo puentes de adherencia, en el caso pues de las reparaciones de elementos estructurales, se debe utilizar ese puente de adherencia para poder garantizar que exista continuidad entre el concreto que ya existe, entre ese concreto endurecido o el concreto viejo y ese concreto nuevo o esa nueva cementicia que va a ser parte del elemento. En esta norma nos encontramos que el puente de adherencia estructural para mezclas cementosas y entre mezclas cementosas y concretos endurecidos debe ser tipo 5, grado 2 y clase 2 o 3. Dentro de SICA contamos con un puente de adherencia llamado Cicadur 32 Primer. Lo tenemos en su presentación normal o en su presentación lenta, y ese normal o lento va a significar el tiempo abierto que tengo para aplicarlo después de que yo lo mezclo.
que es muy importante. Es muy importante siempre tomar la decisión del uso de este puente de adherencia según ese requerimiento que vaya a tener después de todos los análisis de reparación que yo haya llevado a cabo. Seguimos con los inhibidores de corrosión. Un inhibidor de corrosión es una protección que se le coloca al acero que ya de pronto estuvo expuesto y tiene un tema de proceso de corrosión. Esa barrera de protección o ese revestimiento se genera para poder evitar que hayan agentes agresores que logren llegar al acero, desencadenando esas patologías que puedan finalizar en un proceso corrosivo de altas implicaciones. En SICA contamos con inhibidores de corrosión aplicados, epóxicos aplicados directamente sobre el acero, que son el Cicatop Armatec 108 y el Cicatop Armatec 110 EPOCEM, y contamos también con unos inhibidores de corrosión por impregnación. Ese sería el Cicaferrogar 903. Y finalmente, pues contamos con todo el tema de morteros o concretos de reparación. Estos morteros son formulados a través de muchos principios químicos para poder entregar unas cualidades o aportar unas propiedades de resistencias físicas y químicas diferentes a lo que es un concreto tradicional y a lo que es un mortero hecho en sitio. ¿Cuáles son esas características básicas que tienen estos morteros y estos concretos de reparación de SICA? Entonces vamos a encontrar que tienen altas resistencias mecánicas finales, que tienen altísimas resistencias mecánicas iniciales. Hay un tema de un control importante en retracción y en expansión. Tienen una capacidad de adherencia muy alta. Hay algunos de ellos que son autoimprimantes. Si entonces se presenta el caso de que seleccionamos el mortero autoimprimante, según el análisis que se haga desde el tema de la patología que tengamos, podemos evitar ese puente de adherencia, pues aquí ya tendríamos el puente de adherencia. Otra de las características es la rápida pérdida de humedad y la resistencia al desgaste. Acá les voy a hablar rápidamente de esos morteros concretos y grouts con los que contamos en SICA para poder realizar las reparaciones de los hormigueros y de los desportillamientos. Iniciamos entonces con el Cicatop 121 monocomponente. Este es un mortero estructural que se puede trabajar en espesores de 1 milímetro a 5 milímetros. Dentro de sus características ya no básicas, sino sobresalientes, es que tiene adiciones de fibras, viene reforzado ya con unas fibras y tiene también adiciones de humo de sílice. Todo esto, ¿a qué contribuye? Contribuye al tema del control de retracción y evitar de pronto microfisuraciones en el tema del jurado. Contamos con el Cicatop 122 Plus monocomponente. A diferencia del 121, este se puede aplicar en espesores mayores de 5 milímetros a 5 centímetros. La gran característica y el plus que tiene este mortero de reparación, también es estructural, es que no se escurre y que nos permite hacer colocaciones sobre cabeza. El hecho de que se mencione la palabra plus dentro de su nombre quiere decir que tiene inhibidores de corrosión dentro de sus componentes. Luego tenemos el Cica Repair 220. El Cica Repair 220 también genera reparaciones estructurales. Su gran particularidad es que se puede lanzar, entonces puede ser un mortero proyectado y puedo hacer aplicaciones de 1 centímetro a 5 centímetros. Contamos con el Cica Repair 224. Este mortero, su característica plus es que
tiene unas resistencias a la abrasión superiores a las de otros morteros pues que hay en el mercado y sobre todo a esos morteros hechos en obra. Alcanza resistencias muy tempranas, altas de manera temprana, y también viene adicionada con humo de sílice y reforzada con fibras. Continuamos con el concreto prediseñado que ofrecemos en SICA, es el SICA Concrelisto RE5000. Este concreto alcanza resistencias de 5000 PSI y lo podemos utilizar en aplicaciones de 5 centímetros a 15 centímetros. El gran valor que tiene es que como ya viene prediseñado, viene un saco de cemento y un saco de triturado. La necesidad única que se tiene dentro del proyecto es el uso del agua. Entonces, activo con el agua, hago la mezcla de ambos sacos y voy a tener totalmente garantizado un concreto que tenga todas las características y que pueda ser funcional bajo ese diseño que se está necesitando. Las relaciones agua-cemento son bajas, entonces esto puede generar que exista una masa más densa que mejore el tema de la protección para todo lo que pueden ser agentes nocivos. Y finalmente contamos con nuestros grouts cementicios, que son el SICAGROUT 212. Este SICAGROUT 212 lo puedo aplicar de manera pura, es decir, simplemente activado con agua, agua más el polvo. Cuando es puro lo puedo aplicar en espesores de 1 centímetro a 5 centímetros y también puedo hacer aplicaciones haciendo uso de agregado cuando yo tengo espesores mayores a 5 centímetros. Entonces, tengo espesores mayores a 5 centímetros, uso agregado y puedo llegar hasta 12 centímetros de aplicación. Finalmente, contamos con el SICAGROUT 200. Este SICAGROUT 200, la particularidad que tiene es que lo puedo preparar o lo puedo acondicionar según la consistencia que necesite entre plástica y semifluida, y lo puedo colocar en espesores también igual, puro de 1 centímetro a 5 centímetros o de 5 centímetros a 12 centímetros. La diferencia entre estos dos productos es que el SICAGROUT 212 yo sí lo puedo acondicionar o preparar o utilizar en una consistencia fluida, ¿sí? Entonces, cuando yo lo utilizo de manera fluida, él me va a servir para poder hacer, por ejemplo, nivelaciones de equipos. O si tengo espacios de pronto en donde es muy difícil llegar a hacer la colocación incluso hasta manual, debo adecuar una formaleta de manera adecuada y finalmente hago el vaciado en consistencia fluida de este mortero. ¿Y cuáles son esos procedimientos de reparación? Entonces, para poder iniciar ese procedimiento de reparación, yo lo que debo tener claro es esa zona que voy a reparar. Yo tengo que hacer una adecuada identificación de esa zona que voy a reparar. Yo tengo que hacer una inspección completamente detallada. Yo debo delimitar ese espacio que voy a reparar y finalmente, pues, encontrando ese espacio que voy a reparar, debo crear esa actividad de cómo va a ser ese procedimiento de reparación. Después lo que debo realizar es la remoción de la totalidad del concreto dañado. Muchas veces incluso damos golpes con la mano y sentimos que ese concreto está bien adherido, pero cuando ya realizamos de pronto una inspección con un martillo o con un elemento que pueda permitirme identificar si existen esos trozos sueltos, lo que debo realizar es en esa zona que delimité hacer el retiro completo de todo el concreto que esté defectuoso. Lo más importante siempre, siempre es poder garantizar que ese espacio libre mínimo
que quede por detrás de las barras que se expusieron sea de 2 pulgadas. No puede ser menos a esto porque entonces no tendría cómo ir a hacer la envolvente en la barra y poder crear la protección con el inhibidor de corrosión. Luego hacemos la preparación de la superficie. Sabemos que es fundamental este paso. La preparación de la superficie puede garantizarnos por lo menos el 70% de funcionalidad de eso nuevo que yo voy a adherir o que yo voy a anclar a eso que ya existe. Debo realizar una limpieza completa, una descontaminación y un aseo adecuado a esa superficie. Debo siempre tratar de saturar, es decir, mojar o humedecer el espacio de reparación que voy a realizar, pero que no me quede emposado. No me puede quedar con lámina de agua esa zona que voy a reparar. Y finalmente, lograr encontrar ese perfil de anclaje que yo necesito para que ese concreto que estamos reparando pueda recibir esa aplicación de ese mortero nuevo que voy a realizar. ¿Con qué podemos hacer la preparación de la superficie? La preparación de la superficie se debe realizar a través de un medio mecánico, puede ser manual o puede ser un equipo, puede ser una grata metálica, un cepillo de cerdas de acero o una herramienta abrasiva que permita llegar a ese perfil que requiero. Esa preparación de la superficie, yo debo garantizar entonces esa rugosidad. Hay unos chequeadores que los ofrece la ICRI y según ese nivel que se necesite, pues esa superficie la debo llevar a lo más similar que tenga esta muestra. Los lados perimetrales deberían ser cortados mínimo en 90 grados y máximo a 135 y que tengan rugosidad suficiente. No puede ser un concreto pulido el que vaya a recibir esa reparación. Luego realizamos la limpieza y el saneado del acero de refuerzo. Yo debo gratear o yo debo quitar toda la escoria que tenga el acero para que le pueda aplicar la protección y no deje envuelta en esa protección de pronto una afectación como un proceso corrosivo. Entonces hay gratas metálicas, yo puedo utilizar brochas o yo puedo utilizar equipos que aporten aire para poder quitar todo ese material particulado suelto que me va a quedar después de esa limpieza del acero. Y finalmente, pues hago lo que es la preparación de esa área de reparación y de esos aceros de refuerzo. Entonces, vemos que acá en la primera imagen existe o se empieza a dar acá la delimitación, ¿sí? Acá ya quedó expuesto el acero, verifico que esa profundidad mínima que me indica la norma se dé y finalmente, después de tener la profundidad, lo que hago es la limpieza del acero, le aplico el inhibidor de corrosión y luego lo que hago es tener ya toda la zona preparada para que me reciba ese mortero de reparación. Al final, ya lo que hago es la aplicación del mortero. Yo, como les mencioné ahora, lo que hago es hidratar ese sustrato, es humedecerlo, que no me queden emposamientos. Luego hago la colocación del puente de adherencia, si llega a ser necesario. Y finalmente lo que hago es la activación de ese producto cementicio, hago la mezcla, hago la preparación de ese producto cementicio y finalmente pues genero la colocación. Esa colocación la puedo realizar de manera manual, la puedo realizar por lanzado o a través de un equipo airless o la puedo hacer por vertimiento, como esto que estamos viendo acá. Acá vemos que se le debe dar un acabado o un afinado a ese mortero que estoy colocando como reparación y es
indispensable contar con un proceso de curado. Es que mi reparación es muy pequeña y el espacio y esos son centímetros, se debe hacer ese proceso de curado. Cuando yo no genero el proceso de curado, yo me puedo encontrar el mortero con unas afectaciones de microfisuraciones o incluso con desprendimiento de la sección completa que yo estoy atendiendo. ¿Y qué es ese curado? Entonces, el curado es poder entregar o poder otorgar esa humectación que necesita el mortero de reparación para evitar que tenga un secado muy rápido y que no se pueda dar su adecuado curado. En SICA contamos con el SICA Antisol Blanco como nuestro producto de curado. Estos son algunos de los ejemplos que tenemos de reparaciones que se hacen con morteros de los que les mencioné. El primero es el Cicatop 122 Plus monocomponente. El segundo es el Cica Repair. Acá podemos ver de pronto que acá en la parte superior lo que existía era un desportillamiento y acá abajo digamos que sí teníamos una sección más profunda en la que se tenía que atender un hormiguero. Este definitivamente sí es un hormiguero y este de acá también es un hormiguero y es reparado con el Concrelist. Como conclusiones, lo que les quiero compartir es que siempre un elemento de concreto lo tenemos que proteger y lo tenemos que blindar de una afectación mayor en el tiempo. Si yo un elemento de concreto no lo atiendo de manera adecuada y le dejo espacios a través del cual puede ingresar una gotera de agua, esa gotera de agua me puede generar una patología muy importante en la degradación de ese concreto, formándoseme de pronto un hormiguero tan profundo que pueda generar afectaciones estructurales. Hay importancia en el tema estético. De pronto las personas que no están tan relacionadas con este tema de la construcción, simplemente ver un desportillamiento les genera temor de no estar seguros en ese espacio o en ese recinto en donde están viendo esa afectación. Posiblemente para nosotros pueda quedarse ahí por muchísimo tiempo, por meses, por años, porque sabemos que desde la estabilidad estructural pues no hay una afectación, pero sí es importante darle atención para poder brindar esa seguridad a esas otras personas que no están relacionadas en este medio. Reparar, restituir y atender ese vacío o ese faltante que existe me permite poder volver a entregar monolitismo a ese elemento, llegar a esa integridad estructural para la cual fue diseñada y que no exista la posibilidad, nuevamente reitero, de que pronto haya un ingreso de humedad y me pueda afectar ese concreto. Como SICA contamos con muchos sistemas para poderlos acompañar en este tema de los hormigueros y de los desportillamientos. Es contactarnos y es podernos buscar para encontrar esa mejor alternativa y esa mejor solución según la necesidad que se tenga. Con esto termino la charla. Espero que haya sido de gran interés para ustedes y quedo abierta al tema de las preguntas. Muchísimas gracias, María Cristina. Bueno, ya puedes dejar ahí de compartir para que demos espacio a esta sesión de preguntas y respuestas. Entonces, bueno, por acá vamos a buscar una de las preguntas. Oscar Álvarez, quien se encuentra aquí participando, pregunta,
¿Qué tanto afectan los hormigueros a la resistencia de los elementos de concreto? Perdón. ¿Qué tanto afectan los hormigueros a la resistencia de los elementos de concreto? La resistencia de los concretos está dada por el tema del diseño. El hormiguero lo que me afecta es la estabilidad de esa estructura. Es decir, si yo no reparo el hormiguero, ¿sí? Esa estructura o ese elemento en temas funcionales estructurales de pronto no está logrando aportar bajo el diseño para lo que fue creado. Entonces, el reparar el hormiguero se hace fundamental es por el hecho de poder volver monolítico ese elemento y que siga funcionando según lo que se diseñó. Perfecto. Jason Muñante pregunta que si, primero pues te agradece por compartir tus conocimientos, por la exposición, y pregunta que si de casualidad tienes una estructura de pasos, costos en Excel que puedas compartir para así él tener una idea del tiempo y costo total. Se tiene que revisar cada situación a atender por particular. Es decir, no podemos crear un análisis en Excel generalizado porque van a haber muchas situaciones que van a cambiar de proyecto a proyecto o de situación a situación. Me explico. No es lo mismo reparar, por ejemplo, en un sótano de un edificio de vivienda, un hormiguero, a repararlo, por ejemplo, en una de las columnas de un puente en el que hay paso de un caudal. Los análisis, digamos que van a ser muy diferentes y esa diferencia la va a generar el tema logístico, los equipos, los andamios, digamos que esos otros componentes que hacen parte de un proceso de reparación y no va a ser exactamente el mortero. Lo podemos acompañar y le podemos brindar una asesoría para particularidades que se tengan que de pronto puedan ser muy comunes en atenciones que él realice. Listo, muchas gracias. Héctor Camacho pregunta que, qué productos tiene SICA para reparaciones de concreto de altas resistencias entre 6.000 PSI a 8.000 PSI. Perfecto. Tenemos los grouts que les comenté, los grouts cementicios logran llegar incluso a resistencias de 12.000 PSI. Los Cicatop o todo lo que es la familia Cicatop, el 121 y el 122, logra llegar a resistencias de 8.000 PSI, 9.000 PSI y los Cicarripey. Digamos que ahí el único que me llega pues como a una resistencia más baja de lo que él está solicitando es el Concrelisto, que es el prediseñado. Perfecto. Octavio Vélez pregunta que si inyectar el producto a un hormiguero donde no tengamos acceso de manera directa para la limpieza tiene igualmente la misma efectividad donde sí tengamos acceso. De pronto la palabra inyectarlo no sería la adecuada, puede ser verter, ¿sí? Que se logre crear una formaleta de manera que contenga ese mortero fluido, o si lo va a inyectar como él está mencionando, tiene la misma capacidad de acción, pero hay que revisar muy bien la condición de inyección para que pueda ser adecuada. Que no vayamos a tener de pronto un equipo de inyección con una potencia superior a la que va a tener la capacidad de la formaleta o ese elemento que me va a contener el mortero. Listo. Juan García pregunta que si a través de un hormiguero se le tiene que hacer una prueba de patología. La patología o el estudio de patología se realiza
porque hay unas condiciones particulares que llevan a pensar que hay una afectación estructural. El estudio de patología se hace para garantizar que la funcionalidad y el desempeño estructural del elemento sea el que debería tener. Un hormiguero en muchas ocasiones no requiere estudio de patología y simplemente es una reparación puntual y específica, de hecho, que se puede hacer en el sitio, y en muchas ocasiones un hormiguero sí me puede tener incidencias estructurales. Oscar Álvarez pregunta qué ensayos son los más recomendados durante el proceso de evaluación de las reparaciones. Hay un proceso o el pull-off. Este es un ensayo con un equipo que genera una presión a través de unos dados y esa presión lo que me garantiza es que ese mortero de reparación sí quedó adecuadamente anclado en ese sitio donde se debía realizar la tensión. Maura Sánchez, ¿en qué casos el inhibidor de corrosión se podría omitir? Se debe verificar y se debe revisar el estado del acero de refuerzo. Lo más importante es velar porque ese acero no haya perdido sección. Si perdió sección, pues ya ni siquiera es inhibidor de corrosión, sino hacer reemplazo de ese acero. Pero cuando tenemos un acero que tiene pocos meses de exposición y que de pronto el fenómeno de corrosión es superficial, ahí se debe hacer una limpieza adecuada y evitar el uso. Claro que siempre quien debe definir esto es ese ingeniero estructural encargado de avalar o de diseñar la reparación. Marlon Infante te dice que excelente presentación y te pregunta que si la reparación varía según el tipo de cemento, que si existe algún precedente en la reparación de concretos con aire incorporado y que si tienen el mismo desempeño. Yo no he tenido la oportunidad en SICA de atender una reparación de un concreto que tenga incorporado aire, entonces no tendría cómo poderte validar esa información. Si te parece, nos dejas ahí los datos y consulto con mis compañeros a ver si alguien ha tenido esa experiencia. Perfecto. Walfran Salcedo Ramos pregunta que si los Master Top 122 se pueden combinar con otro producto, tal vez para aumentar sus propiedades. Todos los productos o morteros prediseñados son predosificados y digamos que ya vienen con unas adecuaciones y unas características para que al mezclarles el agua tengan un desempeño. Por muchas situaciones y por muchas cosas de obra, en el momento de la ejecución, nos hemos visto en la necesidad de hacer uso de aditivos por particularidades de los proyectos. Que sea un aval o que digamos que se debería o se puede hacer, no porque ya fueron diseñados para poder trabajar bajo eso que se, que se vende, ¿sí? Si es algo muy particular, si es un caso muy particular, si por algo hay dificultades, se revisan esos casos. Perfecto. José Orozco dice que si se puede aplicar algún producto de manera de aditivo en el concreto para evitar la formación de hormigueros en el encofrado, aún realizando la vibración. Se tiene que hacer es un trabajo conjunto, no existe un aditivo antihormigueros, ¿cierto? Van a aportar al tema de la trabajabilidad, van a aportar al tema de la plasticidad, al tema de la colocación. Sin embargo, no por usar cierto aditivo voy a lograr no tener hormigueros.
Listo, vamos a revisar por acá otras preguntas. Ya esta la habían hecho de acá. Sebastián Andrés Pájaro, ¿cómo proceder con el producto de forma correcta para sacar mejor provecho al 100? ¿Qué recomendación es fundamental? Pregunta Sebastián. ¿Pero qué producto? No, la hizo como muy general. ¿Cómo proceder con el producto de forma correcta para sacar mejor provecho al 100? ¿Qué recomendación es fundamental? Muchas gracias y excelente presentación. Bueno, la dejó como muy generalizada. ¿En qué tiempo más? Voy a tratar de, Ok, voy a tratar de ajustarme. Em, para sacar el mayor provecho del uso de un inhibidor de corrosión, de adherencia y de un mortero, es tratar de ser muy juicioso en la planeación del trabajo, es tratar de dar el, el, el tiempo que se debe dar a cada actividad y es tratar de ejecutarlo de la manera correcta. Si yo tengo que colocar o si yo tengo que aplicar un puente de adherencia y yo debo esperar 30 minutos, debo esperar 30 minutos. Yo conozco el mundo de la construcción y sé que muchas veces en los proyectos tenemos que hacer un milagro en una hora. Entonces es cómo manejo las alternativas que tengo y que me ofrece sí, para poder llegar en esa hora a tener un trabajo terminado y bien aplicado. perfecto. Mauricio Argueta pregunta, ¿en qué tiempo máximo se debe arreglar un hormiguero luego de la fundición? Digamos que nosotros estamos desencofrando a los 3 días y en ese momento se da la identificación de la afectación del hormiguero. Yo generalmente busco que esa reparación se logre dar por lo menos después de 15 días o de 20 días para que esa masa de concreto haya podido realizar toda la exudación completa del agua, haya podido realizar su proceso de curado y cuando esté bien en firme me pueda recibir ese trabajo de reparación. Listo, por acá pregunta, ¿cuál producto recomiendas para curar fisuras en cubierta y cuál sería el procedimiento de aplicación? Una fisura de una cubierta, dependiendo del espesor, se puede trabajar o de manera estructural o de manera estética. De manera estructural, el producto es Cicadur 35 High Mood, es un producto epóxico para llenado de fisuras y la aplicación es a través de un equipo de inyección o a través de una formación, inducir la fisura, crear una especie de V en la parte superior y dejar que por gravedad migre el producto epóxico al interior de la fisura. Lo que necesitamos es que esa fisura, que es un espacio vacío, quede totalmente lleno y que ese vacío no me vaya a generar otras situaciones de patología que me puedan afectar esa losa. Si es de manera estética, tendríamos que mirar esos espesores que se deben reparar y, por ejemplo, podríamos usar un Sikaflex 401 Pavement que lo que hace es rellenar ese espacio vacío y simplemente crear una especie como de junta, es lo que me haría. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias, María Cristina. Quisiera, bueno, darle las gracias a todas las personas que se conectaron a este primer webinar del ciclo de capacitación virtual. Recuerden que pueden estar atentos a todas nuestras capacitaciones, estar enterados en nuestras redes sociales de Cemento Ultracem. Pueden seguirnos en todas las redes sociales y si desean proponer temas, también lo pueden hacer escribiéndonos a través de nuestro correo electrónico campus.ultra@ultracen.co. Recuerden que el próximo jueves tenemos la última sesión de este ciclo y vamos a hablar sobre inyección de fisuras en elementos de concreto
con el ingeniero David Alejandro Giraldo. Así que estén muy pendientes el próximo jueves, 3 de la tarde, hora Colombia, 2 de la tarde, hora Guatemala y Honduras. Muchísimas gracias, María Cristina, por este espacio. De verdad que fue muy fructífero. Muchas personas aquí dándote las gracias. Qué excelente presentación. Muchísimas gracias. Bueno, Muchas gracias a ustedes. están preguntando que si les vamos a enviar la presentación. Claro que sí, se la vamos a enviar junto con el certificado de asistencia. Y así como lo dije, como tenemos 2 sesiones, las personas que asistan a las 2 vamos a generarles un certificado generalizado del ciclo y quienes hayan entrado a solo una, les enviaremos esa única sesión del certificado. Entonces, muchísimas gracias a todos por haber asistido. Nos vemos en una próxima sesión. Feliz tarde, María Feliz Cristina. tarde. Que estén muy bien. Gracias.